Sí, profe, sí, aparece la nota, por lo menos en mi usuario aparece. Ya, perfecto. Ya, ya, muy bien. Vamos a revisar qué es lo que yo esperaba de ustedes. No creo que hayan estado tan mal las notas, aunque yo también suelo eh, corregir la primera prueba con un poco más de cariño. La segunda voy a ser mucho más exigente. Profe, Sí, ¿se escucha bien? sí, le escucho. Ah, ya. Lo que pasa es que respecto a la prueba, y bueno, yo se lo había querido comentar como después de haber tenido la prueba, pero como ahora vamos a revisarla, yo encuentro que es mejor ahora. Que, bueno, en lo personal, igual comentando con algunos compañeros como por WhatsApp después de la prueba, a mí en lo personal me quedó la sensación de que en general en las clases como que entiendo todo, como que los casos que usted sube a Educandus los puedo resolver, o sea, los entiendo en base a la materia, pero me ha pasado, o me pasó, bueno, más específicamente en esta prueba, que llegué a la hora de la prueba y como que no sabía muy bien qué hacer. No sé si se entiende, porque, por ejemplo, la primera duda que tuve era si tenía que hacer realmente un escrito o hacer algo como un punteo de cosas. Y me empecé a complicar, por ejemplo, el tema de las preguntas, si bien usted lo comentó en clases, de que las preguntas tenían que ser como una forma en que se respondiera así como sí o no, igual, a ver cómo plantearlo. Yo, como le dije, yo entiendo en las clases como que me resulta fácil comprender sus clases porque en verdad explica muy bien, pero ahora a la hora de las pruebas como que me complico demasiado porque como que los casos a veces que plantean las pruebas no sé si son más difíciles que los casos que plantean educando, entonces se genera como esa duda de hacer la prueba, como ansiedad de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mm. Entonces ese era como el comentario que lo planteé al curso y algunos dijeron que yo pregunté así como, ¿les parece como prudente que le diga al profe? Y algunos dijeron que sí, entonces más que nada es como un comentario que tal vez, no sé, los casos que suba educando se parezcan un poco más al que va, no sean igual, obviamente, pero se parezcan un poco más en la modalidad de preguntar o de lo que tenemos que llegar a puerto, por así decirlo, porque a mí me pasó en esta prueba que me pasó eso, que fue como que, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, Eso en es como general, el comentario. en general de los 45, están viendo la prueba, ¿no? Y profe, ¿es una presuma? Sí, Sí, pero ¿o no? espérense un poquito. Ya. Miren, de los 45, 43, 41, dos no la dieron, o sea, 40 y tantos, casi los 90% hizo lo esperado, así que en general, más allá de las ansiedades, que eso siempre pasa, y de los nervios propios, que eso es inevitable, hasta yo siento nervios antes de hacer clase, eh, y eso es bueno, cumplieron con lo esperado, en términos de entender que cuando les digo ejerza las acciones y le digo usted es abogado, no estoy pidiendo que haga un informe, le estoy pidiendo que haga un escrito, ¿o no? Sí, Esa es la primera cosa. Pero entonces hay que tener un poco más de confianza en lo que estaba, en lo que entienden, ¿saben? Más si, porque entiendo la verdad, usted viene el semestre pasado, ¿no? Eh, Sí, sí, no claro. sirve más que nada, más que como es un Y lo comentario, otro, que por claro, lo menos a mí me pasó que era como que, y ya, lo tengo que otro hacer un siempre, escrito. claro, lo otro siempre el ejercicio tiene que ser algo más novedoso. Incluso en este caso, pensando en que había muchos alumnos nuevos, o sea, en los apuntes habían ejemplos. Y era casi llegar y copiar el ejemplo si es que alguno quisiera, digamos. Eh, ya. Elegí uno de ustedes mismos que me pareció uno de los mejores que vi. Se acerca mucho a lo que uno hubiera esperado de ustedes y vamos a ir comentando.
Vamos a ir comentándolo. Yo no le pusieron presuma, yo no tengo problema en que alguno lo hizo con presuma, me da lo mismo porque puede ser que sea sin presuma, porque puede ser que sea un tribunal civil de un juzgado más pequeño. Pero aquí la persona que lo hizo, lo hizo con presuma. Pero, y esta es la suma. En lo principal, absolución de posiciones. Acompaña un sobre con posiciones. Segundo trocí, declaración de testigos. Tercero trocí, acompaña documentos. Cuarto trocí, patrocinio y poder. Es una suma que está correcta porque lo que yo esperaba era que ustedes solicitaran las dos medidas prejudiciales probatorias posibles, es decir, tengo la dificultad de que el demandado se va a ir fuera de Chile y tengo la dificultad de que el testigo clave del juicio está por morir. Entonces, mientras esté consciente, lo que quiero es que le tomen declaración y segundo, que el sujeto deje contestadas las preguntas. En un puro escrito. Hubieron un par que lo hizo en dos escritos separados, no es necesario, basta con que sea en un puro escrito. Entonces la suma está correcta. Voy a pedir absolución de posiciones, voy a acompañar el sobre con posiciones, voy a declarar los testigos, voy a acompañar documentos y obviamente, como es la primera presentación judicial, hay que poner patrocinio y poder. Está correcto la identificación del tribunal, es requisito de los escritos. Señor juez de letras en lo civil del primero de Iquique, Saray Barraza Salgado, abogada, domicilio, importante, hay que dar el domicilio, estos son los requisitos de todo escrito, hay que dar el domicilio para efectos de notificaciones, y luego cumplir con, se cite a presencia judicial a el futuro demandado, ¿verdad? A fin de que absuelva posiciones conforme al tenor de las preguntas que se contienen en el pliego que se acompaña en el otro sí, y que se solicita calificar como conducente todo conforme al artículo 284. Hasta aquí está viendo todo lo que establece la ley. Es el juez el que tiene que calificar la suficiencia de las preguntas y hay que citarlo a absolver posiciones. ¿En qué lo fundamos? Porque el juez no entiende nada. Recuerden que el juez no tiene aquí nada, ¿cierto? El juez no tiene demanda, entonces hay que explicárselo. Tiene fundado temor en que el señor Undurraga no pueda presentarse en el país a la hora de su notificación, ya que ha sido contratado por el gobierno para estar como embajador en la ONU. No es contratado, designado, nombrado, porque un contrato, no un contrato de trabajo, un nombramiento, pero es un detalle de la administración pública. Todos ustedes todavía no ven administración, o sea, derecho administrativo. Por lo cual se ausentará del país por todo el periodo que dure su contrato de trabajo dentro de los próximos días para trasladarse a Estados Unidos. Un par me lo mandó a Ginebra. La ONU está en Nueva York. En Ginebra hay otras dependencias de la ONU, pero si es embajador de Chile en la ONU es en Nueva York. Tampoco les voy a bajar la nota por eso, porque eso solo se lo cuento a los que los mandaron a Ginebra. ¿Ya? Y recuerden el requisito. ¿Cuál es la acción que voy a deducir y someramente su fundamento? De acuerdo a lo previsto en el artículo 287, tener presente que interpondré en contra del futuro demandado ya individualizado la acción de cumplimiento forzado de la obligación contractual derivada del incumplimiento del contrato de la compra de 7.000 metros cúbicos de diferentes lácteos ya firmado entre las partes con fecha 10 de abril de 2020, en virtud del cual el futuro demandado asumió la obligación de entregar una variedad de lácteos, cuestión que se ha justificado que la industria no se encuentra en condiciones de producir lo pactado, respuesta que es falsa, para la cual contamos con un testigo pertinente. Podría estar un poquito mejor explicado, porque aquí es cuestión que no se ha justificado o que no se ha cumplido, pero más o menos se entiende que hay una dificultad allí. Y por tanto, aquí muchos se equivocaron. En el por tanto no hace la petición. Ruego, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 284, acceder a los solicitados, disponiendo citar a don Héctor Undurraga Valdés a la audiencia para efecto. Nada más, ahí. No sé por qué hay un buen grupo, bueno, yo creo que también usted entre medio se pasa información y se pasa la información errónea, vuelve a pedirme lo mismo en un primer otro sí. No se hace así.
Esto es lo principal y esto es lo que estoy pidiendo, absolución de asociación. Luego, primero otro sí, presentadas las preguntas. Usted las podía presentar en un sobre cerrado. Muchos me lo hicieron aparte, eso está bien. Pero aquí las agregó en el escrito. Lo común es que las preguntas no se acompañen al escrito para que el sujeto las sepa el día de la realización de la diligencia. Aquí, si usted ya se las pone en el escrito, ya las conoce. Pero ese es un detalle que todavía no hemos estudiado bien, absolución de posiciones, así que no me incomoda por ahora. Veamos las preguntas. Recuerden, las preguntas asertivas. Las preguntas tienen que ser asertivas, es decir, tienen que contener una afirmación. Y por eso, para que diga el absolvente cómo es cierto y efectivo que suscribió un contrato con don Carlos Fuentes, general de la empresa Lácteos, con lo cual se compromete a la entrega de 7.000 metros cúbicos de lácteos. ¿Por qué? Porque si él no va, esto ya se responde como sí, es efectivo. Se tiene por confeso de las preguntas hechas en forma asertiva. Segundo, para que diga el absolvente como es cierto y efectivo que durante 6 meses posteriores a la firma del contrato ha incumplido la obligación. Y con eso gana el juicio, si es que él no va. Porque va a quedar claro que él ha incumplido. Tercero, para que diga el absolvente como es cierto y efectivo que durante los 6 meses de incumplimiento contractual la empresa Lácteos se ha contactado con su compañía sin obtener respuesta debidamente justificada. Son pocas, podrían haber habido un poco más, pero está bien con esas 3. Le íbamos a preguntar esas cosas. ¿Qué otras preguntas podrían haberse hecho y en la vida real se hacen? ¿Cuándo se firmó el contrato? ¿En qué calidad se firmó el contrato? Montos del contrato, cosa de probar la existencia del contrato, porque siempre el demandado te puede decir: yo no tengo ningún contrato con usted. Entonces, pero como ejercicio están bastante bien. Y aquí estuvo muy bien, y por eso me permití ocupar este modelo. Habían 2 opciones, o en lo principal yo ponía las 2 prejudiciales probatorias que iba a pedir, que era absolución de posiciones y la testimonial, o las separaba en otros CIES, da lo mismo. Pero tenían que quedar bien separadas porque los fundamentos son distintos. En una porque el señor va a viajar, en otro porque el señor se puede morir y puede que la prueba desaparezca. ¿Qué dice el compañero? O la compañera, perdón. En conformidad al artículo 286, procedo a interponer una medida prejudicial probatoria de declaración de testigo debido a que el único testigo, Juan Rodríguez Contreras, anterior jefe de operaciones de la empresa Honduruega, de la cual se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado, como acreditaré a continuación. ¿Qué faltó aquí? ¿Y por qué el compañero, por qué la compañera no obtuvo la nota máxima? Aquí hay que explicar un poquito más por qué es clave el testigo. Aquí hay que explicar por qué es clave el testigo, para que el juez entienda de qué se le va a preguntar. Y él era clave porque él sabía las razones por las cuales no estaba cumpliendo la empresa, ¿verdad? Entonces, hay que decir 2 cosas aquí. Que está a punto de morir y que además es un testigo clave. ¿Me siguen? Eso muchos no lo hicieron. Tercer otro sí, tener por acompañado los siguientes documentos. Aquí hubo gente que ni siquiera acompañó documentos. Entonces, el juez, ¿por qué le va a creer si usted no acompaña ni un documento? Y esto lo conversamos. Copia autorizada de la clínica Tarapacá con informe de estado médico de don Juan Rodríguez. Perfecto, ahí nos damos cuenta que sí se necesita. Copia del decreto de nombramiento del embajador Héctor Undurraga. Perfecto, porque ahora sí sabemos que se va a ir de Chile. Y copia autorizada a la notaría de Iquique, el contrato firmado entre las partes, para saber que existe un contrato. Perfecto. Copia autorizada ante notario del contrato laboral de Juan Rodríguez Contreras, que asegura que ese señor sí era funcionario de la futura demandada. Cuarto otro sí, patrocinio y poder. Cuarto otro sí, patrocinio y poder. Algunos mezclaron las preguntas y eso les bajó punto. Algunos mezclaron preguntas. Aquí no tengo que preguntarle si se va de fuera a Chile o no. Eso es eventualmente si hay un incidente. Las únicas preguntas que había que hacerle eran relativas al contrato y a la cuestión de fondo. Pero muchos empezaron a preguntar que digan cómo efectivo le consta que se va de Chile, diga cómo efectivo le consta que no ha dejado mandatario, diga cómo efectivo le consta. Entonces,
no funcionan así. Esas preguntas no tenían que ver con esto, las preguntas que se le tienen que hacer son respecto del fondo. Eso era lo esperado. No era mucho más difícil. Tienen que revisar bien cómo se constituyen los patrocinios y poder. Y eso era lo que yo esperaba como prueba del día de hoy. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Sí. Camila, entonces lo Camila. mejor para hacer este tipo de prueba es hacerlo así, punteado así, pero bien claros los puntos y separados, como lo hizo la compañera en su prueba. Así La compañera lo hizo separado y queda mucho más claro. Pero muchos de ustedes las pusieron al final, como que alguien se acordó y le avisó a todos los demás, oye, también es la probatoria de testigo. Y la pusieron ahí entre medio del cuerpo de lo principal, donde pedían absolución de posiciones muy bien hecho, pero después ponían, y le pido que declare el testigo también, pero no me dice por qué quiere que declare ese testigo, ni quién es ese testigo. Entonces, claro que está incompleto. Si el juez quiere saber por qué va a citar a una persona a declarar si no sabe, y usted no se lo dice. Alguien se equivocó y puso que había que citar a un perito para que declarara. No, los testigos no son peritos, los testigos declaran en el tribunal ante las preguntas que le hacen las partes. ¿Alguna otra? Profe, disculpe. Cuando uno pone acompañado documento, uno tiene que especificar abajo el documento que tiene que acompañar. Pero por supuesto. Ya. Claro. Ya. Bien. O sea, si usted dice acompaño documento y no me explica cuáles son, ¿cómo voy a saber cuáles son? ¿Y para qué los quiere? Claro que yo pensaba que se acompañaban así como junto en otro documento, así como sin nombrarlo, sino que junto con el documento aparte, como la sobre cerrado. No, claro. Las preguntas se acompañan en sobre cerrado, pero los documentos uno tiene que explicar qué son. Ya. Y muchos se equivocaron y ya tienen que estar grandes. Había una que saltaba del primer otro sí, segundo al sexto otro sí. Porque estaban apurados y no revisaron. Tienen que coincidir, porque si no el juez no se los va a proveer. Aquí está bien, primero otro sí, segundo otro sí, tercero otro sí, cuarto otro sí. ¿Me escucha? Lo escucho muy bajito. ¿Y ahora? ¿No? Si quiere Javiera lo escribe, porque se le escucha muy bajito. Para juntar el sobre con pregunta, la fórmula es la siguiente. Sírvase de tener por acompañado su señoría sobre que contiene las posiciones que deberá absolver el demandado en la fecha que usted proponga. Y usted hace todas las preguntas y las guarda en un sobre y se la entrega. En la oficina virtual ahora la acompaña como un documento aparte cerrado. La oficina judicial virtual le da la posibilidad de ingresar el sobre cerrado. Exacto, tendría que poner sobre cerrado. ¿Alguna otra pregunta? Hoy día, mañana en la mañana voy a poner otro caso. ¿Ya? Otra actividad. Y también va a seguir siendo hacer un escrito. ¿Ya? Cosa que vayamos soltando la mano.
¿Mm? La idea es que de aquí salgan ya con la posibilidad, para que cuando entren a la clínica ya sepan bien cómo tienen que contestar. Voy a mandarles con Montserrat este escrito para que ustedes lo tengan a mano. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, porfa. profe, gracias. Sí. Ya. Pero en general anduvieron, si no hay notas bajas, no hay ningún rojo. Y este es un ramo complejo. Si hay alguno que tenga dudas con su nota, yo tengo una corrección de uno en uno, pero como son 50, son 50 y tanto, uno no la... Pero tengo mi apunte. Entonces, si hay alguno de ustedes que requiera algo más, yo me mando un correo a mi correo personal y yo se lo señalo. Profe, ¿sabe qué? Que yo tengo una duda sobre un detalle. Lo que pasa es que en el primer otro sí yo puse acompaño sobre deposiciones y cuando desarrollé el primer otro sí, mencioné nomás puse ruego sí a tener por acompañado sobre deposiciones que contienen las preguntas que debe absolver, que, no, que debe formular el absolvente y que auxilia se solicita considerar conducente, pero no desarrollé el sobre deposiciones ahí mismo. No, pero más abajo están las preguntas. Ah, ya. Ya, y otra pregunta, si quiero acompañar más documentos, ¿en ese punto lo tengo que desarrollar o tengo que hacer otro sí? ¿Cómo? Otro. Por ejemplo, ¿no ve que en ese otro sí yo puse acompaño sobre deposiciones? Ya, pero si quiero acompañar más documentos, tengo que poner que Lo mejor es acompaño que lo mejor es que documentos aparte. no, lo mejor es que en un solo otro sí acompañe todos los documentos, entre ellos el sobreposición. Ah, ya, perfecto, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Ya, voy a compartir pantalla. Vamos a seguir con las posibilidades de defensa al demandado. Ya hemos visto que puede presentar excepciones, mixtas, anómalas, dilatorias. Y ahora vamos a ver que también puede reconvenir. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve el PowerPoint o el material. Perfecto. Dice la reconvención. Aquí el demandado aprovecha la oportunidad procesal de que está siendo demandado para demandar él. ¿Ya? Entonces, entendemos a la reconvención como la demanda del demandado contra el demandante por un principio de economía procesal para evitarse dos juicios. Aprovechamos este mismo escenario para contestar, para presentar la demanda. ¿Cuándo puede presentar su demanda? En el mismo escrito de contestación. Entonces tendría que poner en lo principal contesta, en el primer otro sí presenta demanda reconvencional. ¿Qué es requisito? Es requisito que el tribunal tenga competencia para reconvenir.
Eso está en el artículo 124. Que la demanda reconvencional se encuentre sometida al mismo procedimiento de la demanda y que ella sea admitida en tal procedimiento. Es decir, que si yo estoy demandando un juicio ordinario, no puedo reconvenir con un juicio ejecutivo porque un juicio ejecutivo es distinto y tiene un procedimiento distinto. Si estoy demandando un juicio ordinario como este, no puede reconvenir cuando la acción es de juicio sumario, porque el juicio sumario es distinto. Es decir, tienen que ser los dos juicios ordinarios. La ley no exige que las relaciones que las razones por las que se demanden estén relacionadas. Basta con que sean las mismas partes y el mismo procedimiento nomás. ¿Qué tiene que hacer usted al momento de presentar su demanda reconvencional? Cumplir con el trámite, o sea, cumplir con los requisitos de la demanda del artículo 254. Es decir, como les digo, en lo principal, contesta en el primer otro sí, presenta demanda reconvencional y presenta todos los requisitos de la demanda reconvencional. El artículo 316 establece que la reconvención se sustanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal. ¿Y qué puede hacer el demandado reconvencional? Según el artículo 317 puede hacer lo mismo que el demandado normal. Puede presentar dilatorias, puede, etcétera, no contestar, todo lo que estudiamos la vez pasada. De hecho, dice el artículo 317, contra la reconvención hay lugar a las excepciones dilatorias enumeradas en el artículo 303, las cuales se propondrán dentro del término de 6 días y en la forma expresada en el artículo 305. 6 días. ¿Qué pasa si presento una excepción dilatoria respecto de una demanda reconvencional y esta es acogida? La ley establece que aquí tiene que haber un plazo, que el demandante reconvencional tiene el plazo de 10 días, aquí sí, tiene el plazo de 10 días para corregirla. Si no lo corrige, dice el artículo 317, inciso segundo, se tendrá por no presentada la reconvención para todos los efectos legales por el solo Ministerio de la Ley. Vamos entonces a la contestación de la demanda, por fin. Recuerden que los escritos fundamentales, los 4 escritos fundamentales del juicio ordinario son demanda, contestación, réplica y dúplica. Estos 4 forman el escrito, el periodo de discusión. La contestación es el escrito en que el demandado hace valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer por el demandante. La oportunidad va a depender de si usted presentó o no, excepciones dilatorias. Si usted no presentó excepciones dilatorias, tiene el plazo para contestar la demanda que ya sabemos. 15 días más 3, 15 más 3 más tabla. Pero si no, si usted presentó excepciones dilatorias, hay que ver si fueron rechazadas o acogidas. Si fueron rechazadas,
las dilatorias, tengo 10 días para contestar. Si fueron acogidas, hay que esperar que sean subsanadas y luego contestar de acuerdo a lo que pusimos. Como es nuestro primer escrito, como este demandado es su primer escrito, corresponde entonces que se presente patrocinio y poder por parte del demandado. ¿Qué requisitos tiene que tener la contestación de la demanda? Según el artículo 309, la designación del tribunal ante quien se presenta, obviamente, como es regla de todo escrito, el nombre, domicilio y procesión del demandado, las excepciones que se oponen a la demanda, en este caso serían excepciones todas perentorias, y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan, además de la enunciación precisa y clara, consignada en conclusión, esto es copia de los requisitos de la demanda, de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Cuando hablamos de excepciones, estamos hablando de sentido amplio, es decir, alegaciones para negar las pretensiones o otros que tengan motivos o razonamientos para que invoca el demandado para que se desconozca al actor el derecho que pide que sea declarado. Entonces entendemos aquí como excepción aquel medio de defensa en la que el demandado introduce al proceso un hecho nuevo que tiene efectos invalidativos, modificativos o extintivos que reconocen la existencia de la obligación. Entonces es bueno distinguir entre alegaciones y defensas y excepciones. Es bueno distinguir entre alegaciones y defensas y excepciones. Las alegaciones y defensas, estoy aquí en las cuatro diferencias. Las alegaciones y defensas consisten en la negación de los hechos o fundamentos de derecho de la pretensión del demandante. Y como es la negación de los hechos, sin agregar hechos nuevos, mantiene la obligación de probar en el demandante. En cambio, una excepción reconoce la existencia de la pretensión, pero respecto de ella se le hace valer un hecho invalidativo. Es verdad que contraté con usted, pero ese contrato es nulo. Es verdad que contraté, pero usted no, un hecho impeditivo. Es verdad que contraté, pero hay plazo todavía pendiente y no estoy en mora. O un hecho extintivo. Es verdad que con usted contraté, pero esa obligación está prescrita o esa obligación está saldada, ya la pagué. En este caso, las excepciones, como agregan hechos nuevos, me obligan a probar a mí. Y esa es la segunda característica de diferencia. Las alegaciones o defensas no introducen hechos nuevos al proceso y por tanto el demandado nada debe probar. En cambio, las excepciones introducen hechos nuevos al proceso que deben ser probados por quien los alega. Finalmente, las excepciones deben ser falladas en la parte dispositiva de la sentencia, acogiéndolas o rechazándolas. De la misma manera, en realidad, que una alegación o defensa. No es tan cierta esa diferencia. Pero, ustedes saben este juego de que palabras sacan palabras, entonces fíjense cómo es. Yo contesto, o sea, yo presento la demanda y me contestan. Me dicen, ya está pagada. En la réplica yo digo, no está pagada.
Porque la réplica es el segundo escrito que puede presentar el demandante. Es el escrito en que el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que hayan formulado la demanda sin que se altere el hecho principal del pleito. Es decir, no se puede modificar cuál es la acción deducida. Sigo pidiendo indemnización de perjuicios, sigo pidiendo resolución del contrato, pero puedo agregar algunos hechos nuevos en función de lo que dice la contestación. Plazo para replicar. 6 días contados desde la resolución que provee la contestación de la demanda. Entonces, el juez va a proveer por contestada la demanda, traslado para la réplica. Esa resolución, chiquillo, por contestada la demanda, traslado para la réplica, ¿cómo se notifica en el proceso? Por estado diario. ¿Seguros? ¿Todos los demás? En la regla general, no. Sí, yo también estoy de acuerdo. Estado diario, muy bien. Entonces, como estamos reforzando lo importante de que el que se mete en un juicio tiene que estar mirando la pantalla digital todo el rato. Se evacúa la réplica y el tribunal va a proveer por evacuada réplica traslado para la dúplica. ¿Por qué le damos la posibilidad a ambas partes de que hagan 2 veces sus descargos? ¿Cómo se llama ese principio? En que le damos las mismas posibilidades de reacción a las partes. Igualdad de oportunidades. Se llama bilateralidad. Bien, bien repito. Bilateralidad de la audiencia, la obligación de escuchar a ambas partes por igual. Bilateralidad de la audiencia. Y luego de que hemos duplicado, se termina, y nuevamente, obviamente, se notifica por estado diario, y obviamente se termina el periodo de discusión. Es decir, ya el juez sabe cuáles son los contornos del proceso, ya sabe qué es lo que le están pidiendo ambas partes. Lo más seguro es que el demandado pida el rechazo completo de la demanda. Así que no haga lugar a ninguna de las alegaciones ni excepciones presentadas por el demandante. Y el demandante está pidiendo que se acoja la demanda en todas sus partes con coste. En el año 1994, y como una forma de intentar resolver los conflictos por vías que incorporaran la participación más activa de las partes y evitar también la sobrecarga judicial, se estableció en esta etapa procesal, una vez terminado el periodo de discusión, un periodo obligatorio de conciliación. Un periodo obligatorio de conciliación. Se puso estratégicamente aquí porque lo que se le va a pedir al juez es que tenga aquí se baje un poquito del estrado, deje de ser imparcial completamente e intente tratar de conciliar, de acercar a las partes y buscar una salida autocompositiva de las que estudiamos el semestre pasado. Es el periodo obligatorio de conciliación. Pretendo que terminemos esta clase aquí y volvamos luego de la semana de estudio particular, individual, creo que así se llama, autónomo, con la prueba. Este es el llamado a conciliación. Entonces, en todos los juicios
civiles en que legalmente sea admisible la transacción y con un conjunto de juicios que están enumerados ahí como excepciones, se debe llamar a conciliación. Una vez agotados los trámites de discusión y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo. Fíjense el rol activo que le da al juez. Les propondrá personalmente bases de arreglo. Para eso, ¿qué tiene que hacer el juez? Haber conocido el periodo de discusión. Un juez que no está preparado no va a poder presentar bases de acuerdo. Dice, siempre que no se trate de los casos señalados en el artículo 313. Los casos del artículo 313 dicen relación con el allanamiento. Dice relación con el allanamiento. Artículo 313. Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o si en sus escritos no contradice de manera sustancial y pertinente los hechos sobre el que versa el juicio, el tribunal mandará a citar a las partes a oír sentencia definitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, en aquellos casos en que no controvertí sustancialmente, el juez se salta el periodo de conciliación y dicta sentencia. Entonces, la conciliación está pensada para aquellos casos en que hay controversia. Y sobre esa controversia, el juez va a presentar bases de acuerdo. No va a ser aquí el juez tildado de que está perdiendo la imparcialidad porque es el legislador el que le dice proponga usted base de acuerdo. ¿Estamos? Entonces el requisito debe tratarse de un juicio civil con excepción de los que están en la lámina, que el juicio sea legalmente admisible la transacción, que no se reciba aplicación del artículo 313 que acabamos de leer y la resolución va a ser vengan las partes a una audiencia de conciliación generalmente al quinto día hábil de su notificación. No anterior al quinto ni posterior al 15º contado de la fecha de la notificación de la resolución. Si se requiere la comparecencia personal de las partes, ¿cómo se les va a notificar? Cuando se requiere la presencia personal de las partes, ¿cómo se notifica? Personalmente. ¿O por? ¿Cédula? Por cédula. Eso. Por cédula del domicilio que ya hay fijado, porque recuerde que en la primera gestión judicial usted tiene que fijar domicilio. Facultades del tribunal. El tribunal puede exigir la comparecencia personal en la audiencia sin perjuicio de la asistencia de los abogados. Generalmente el juez cita a las partes. Para ver si las partes, a veces los abogados se ponen más tercos que las partes. ¿Ya? Entonces sí los cita. Segundo, el juez obra como un amigable componedor, tratando de obtener un acuerdo. Para eso debe proponer bases de acuerdo, según lo que establece la ley. Pero como corría el riesgo de inhabilitarse, porque el Código Orgánico de Tribunales señala que quien expresa alguna opinión previa a la sentencia definitiva como juez puede inhabilitarse, la ley señaló que en este caso no se inhabilitaba. Artículo 273. El juez obrará como amigable componedor y tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. ¿Ya?
de oficio puede ordenar, agregar los antecedentes y medios de prueba que estime pertinente. Incluso puede suspender la audiencia a petición de las partes hasta por media hora para deliberar y puede postergar la audiencia para dentro del tercer día, salvo que se acuerde un plazo mayor, porque a veces las partes pueden estar interesadas en conversar y sea necesario que las partes sigan conversando. Las partes sigan conversando. Si hay muchas partes en el proceso, y no van todas, en la audiencia de conciliación se va a realizar con las que asistan, y si algunas de esas llegan a conciliación, respecto de ellas se va a generar esta acta de conciliación y el juicio va a seguir con aquellos que no participaron de la conciliación. Si usted no va, en el fondo lo que comunica, lo que le está diciendo al tribunal es que no quiere conciliación. ¿Ya? No está obligado a ir. No está obligado a ir. Profe, pero la conciliación, ¿de cuánto es el porcentaje de que resulte la conciliación en la No prueba? es muy alto, lamentablemente, no es muy alto. Ah, ya. De hecho, estamos tratando de trabajar con los jueces para generar mayores habilidades de conciliación. Ah, ya, como capacitaciones. Sí, porque lo que usted necesita es un tipo que sea un amigable componedor, un sujeto que trate de acercar a las partes. Entonces, para eso se requiere cierto arte. Claro. Cierto arte. Vamos a los efectos de la conciliación. Si fracasa, ya sea porque las partes no van o porque rechazan las bases de acuerdo, el secretario, que es el ministro de fe del tribunal, certifica el fracaso y queda los autos listos para pasar a la etapa siguiente, que es la recepción de la causa prueba, que la vamos a estudiar cuando volvamos de este receso. El tribunal puede, en cualquier estado de la causa, volver a llamar a conciliación. Así lo dice la ley. Si se produce la conciliación, somos todos felices, se levanta un acta que suscriben las partes que lo desean, el juez y el secretario, y es un equivalente jurisdiccional porque esta acta, notificada a todas las partes, se considera para todos los efectos, como sentencia ejecutoriada, y por tanto va a pasar a tener mérito ejecutivo, y si a lo que se han comprometido las partes tiene que cumplirse obligatoriamente. Este llamado a conciliación es un trámite esencial, que si no se hace, anula el juicio, y por tanto el juez tiene que estar atento a dictarlo, y las partes, aunque no quieran conciliación, tienen que pedir que las llamen a conciliación con el objeto, por último, de cumplir con la ritualidad del proceso, porque si no, va a ser objeto de nulidad el proceso por no haberse cumplido con un trámite que es de naturaleza esencial. El artículo 268 hoy día lo que señala es que fracasada la conciliación, el juez de inmediato tiene que recibir la causa a prueba. Profe, entonces emite el acta y luego al tiro hace la resolución que recibe la causa a prueba que... No opera así. Ah, ya. Se va a demorar un tiempo, pero lo importante es que es carga del tribunal. Ah, ya, perfecto. Carga el tribunal. Ya no le tiene que usted pedir, por favor, magistrado, reciba la causa a prueba. Es carga el tribunal. Vamos a dejar la clase hasta aquí, porque es un tema importante y quiero pasarlo de un solo bloque en la próxima clase.
Así que vamos a dejar la clase hasta acá, ya son las 4:30. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por lo menos yo no, profe. ¿Alguien más? Nos vemos en 10 días más, entiendo que pasan esta semana y nos vemos. Que estén muy bien, disfruten, aprovechen el estudio, repasen los Power. Voy a mandar un pequeño trabajo para esta semana y después la otra semana los dejo trabajar tranquilo. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Muy bien. Chao, profe. Chao.